Dice su palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, gracias, porque la palabra tuya no depende, Señor, del que la enseña ni el que la predica, sino de la obra de tu Espíritu, a pesar del que la predica y la enseña. Por eso, Señor, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, quien redarguye, quien hace la obra, Señor, que el hombre no puede hacer, convierte el corazón, nos da, Señor, ojos para poderte ver y nos da oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Señor, háblanos a través de este Salmo 46 y llévanos, Señor, una vez más al Calvario por medio de este Salmo, para ver la gloria de tu Hijo Jesús en medio de nosotros. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Hay un famoso himno que hemos cantado por muchos siglos en la iglesia, y es el famoso himno compuesto por Martín Lutero, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese himno compuesto por Martín Lutero fue escrito, inspirado en el Salmo 46. Algunos le llaman al Salmo 46 el Salmo de Lutero. En esta oportunidad donde Lutero escribe este salmo, en medio de esta canción Castillo fuerte, inspirado en este salmo, en medio de una gran lucha espiritual, donde la verdad del evangelio estaba siendo atacada, donde él estaba siendo perseguido por causa de la defensa del evangelio, en un castillo donde se encontraba precisamente huyendo de la iglesia católica romana, donde él había expuesto las mentiras por medio de estas 95 tesis y en la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, al lenguaje del corazón del pueblo. Allí estaba Lutero en aquel castillo, y dice que mientras él estaba allí, él podía tener tan vívidamente la presencia del diablo tan cerca de él, que en un momento dado dice que él tomó el tintero donde él estaba escribiendo y lo tiró contra la pared. Y se dice que hasta el día de hoy, cuando tú vas a ese castillo, ve la mancha de aquel tintero que tiró Lutero mientras estaba siendo oprimido por huestes satánicas. Lutero estaba traduciendo el testamento en el lenguaje del pueblo. Eso era gran cosa.
La palabra de Dios estaba llegando al pueblo, y mientras más Dios utiliza a personas y mientras más Dios utiliza a su pueblo, hermanos, más ataques del enemigo vendrán. La iglesia siempre ha estado bajo ataque y no ha cambiado y no cambiará hasta que Cristo regrese. Y mucho más aún, cuando la iglesia está haciendo la tarea, va a haber resistencia. Van a haber grandes esfuerzos por medio de agentes malignos en los cuales no ignoramos, no le damos la preeminencia, pero dice el apóstol Pablo que tampoco ignoramos sus maquinaciones. Y que es una realidad en el mundo espiritual. Mientras la iglesia avanza, hay unos grandes esfuerzos espirituales y Satanás parece estar más real que nunca en medio de su iglesia. La gloriosa esperanza que nos dice este salmo a través de la persecución es que Él es nuestro refugio. Y no solamente es un refugio temporal, Él es un refugio eterno. Y eso es lo que estaremos viendo en la mañana de hoy, el refugio eterno del pueblo de Dios. Una de las promesas más poderosas dadas por Jesús a su iglesia se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Una versión dice: las puertas de la muerte no la dominarán. Jesús está diciendo sobre la confesión de Pedro que Jesucristo es el Señor, sobre el señorío de Jesús, sobre el gobierno de Jesús y sobre la autoridad de Jesús. Yo edifico mi iglesia. Y la muerte no podrá vencer a mi iglesia. Jesús derrota el poder de la muerte, y las puertas del Hades, y es lo que dice la traducción Reina Valera, que era el lugar de la muerte, está diciendo: las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Ayer leía en Twitter donde Elon Musk decía que el cristianismo está a punto de desaparecer, que si no hacen lo que tienen que hacer y que si no batallan contra la cultura de este mundo, el cristianismo desaparecerá. Decía un politólogo también en las redes sociales llamado Agustín Laje, que de paso no es creyente, aunque es defensor del movimiento conservador, pero de igual forma no tiene la verdad de Cristo, y decía: la iglesia está a punto de desaparecer. Hermanos, Dios se burla ante estas expresiones, porque cuando Cristo fue escupido, cuando Cristo fue burlado, cuando a Cristo le pusieron una corona de espina y le regalaron un manto púrpura diciendo: si eres el Hijo de Dios, a ver, dime quién te pegó. Y cuando se tomaban suertes en la cruz y decían: a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Hermanos, es el mismo Jesús que al tercer día resucitó y venció la muerte. Jesucristo y su iglesia ha tenido ataques a través de toda la historia de la iglesia, y hermanos, no ha sido por medio de cruzadas de ejércitos y de poderes humanos en el cual Dios ha avanzado su poder y la extensión de su reino. Lo ha hecho por las armas de la milicia, que no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, bajo el poder, la autoridad y el gobierno de Jesucristo. Iglesia avanzará hasta el fin del mundo, y no habrá, hermanos, ataque del infierno que pueda destruir, aunque lo intente, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado constantes promesas, constantes seguridades y constantes mandamientos, donde el Señor nos recuerda: mi iglesia va a prevalecer contra toda fortaleza del enemigo. Ese es el contexto en el cual estamos en el Salmo 46. El pueblo de Dios era perseguido. En el libro de Isaías
era perseguido por los asirios. Y en ese contexto se escribe este Salmo 46. Un pueblo brutal, un pueblo bárbaro, déspota, toman el poder, y los asirios utilizan la manipulación psicológica para que el pueblo de Dios fuera debilitado y para destruir a sus oponentes. A menudo rodeaban las ciudades y enviaban mensajeros para burlarse de la gente, para animarlas a rendirse. Y si el pueblo no lo hacía, los asirios invadirían, encenderían las casas y asesinarían y violarían a los habitantes. Ese es el contexto donde está escrito este salmo. La mayoría de los comentaristas coinciden en que a partir de esta situación el pueblo de Dios escribe el Salmo 46, los salmos de Asaf, los hijos de Asaf, que se han escrito desde el Salmo 42 hasta el Salmo 49. Así que el Salmo 46 nos da estas verdades para cómo el Señor salva a su pueblo de los temores en medio del ataque. Cómo el Señor salva a su pueblo de sus temores en medio del ataque. Y mira cómo dice el versículo 1, vemos que la fortaleza del Señor, el refugio del Señor nos da valentía. El saber que el Señor es mi fortaleza debe llenar a su pueblo de valentía. Y mira cómo dice el primer versículo: Dios es nuestro amparo, dice esta versión. Esa palabra amparo quiere decir refugio. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra protección. Y me encanta cómo comienza el salmista. El salmista comienza diciendo Dios. Es tener una visión grande de quién es al cual nosotros servimos. Dios es nuestra protección. Dios es nuestro refugio. Y no solamente es nuestro refugio, es un refugio fuerte. Dice nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nosotros hemos visto, porque aquí en Puerto Rico tenemos una fortaleza grande, lo que se conoce como la fortaleza del Morro, Castillo, donde se utilizaba para atacar cuando venían los barcos piratas y para defenderse también de los ataques. Así que tenemos muy claramente visible lo que es una fortaleza. Y él está diciendo, el salmista, pues Dios es la fortaleza de su pueblo. Y hermanos, hay una gran diferencia en dónde está nuestra fortaleza. Porque si viene un huracán y usted dice, no se preocupe, pastor, yo tengo una fortaleza, yo tengo un lugar donde me voy a cubrir. Yo le compré unos inflables a mis hijos y yo los voy a llenar, y en el momento del huracán yo me meteré allí dentro de los inflables y yo sé que todo va a estar bien. ¿Verdad que eso no es una buena fortaleza? Eso es una fortaleza totalmente segura, y a saber dónde vas a parar y si vas a vivir. Hay una gran diferencia en que tu fortaleza sea en un árbol. Bueno, yo me voy a esconder en una casa de árbol que yo tengo, o una casa de playa. El hecho de que nuestro refugio sea Dios mismo cuando lo necesitamos debe traer seguridad y fortaleza a su pueblo. Porque este refugio no es un lugar a donde yo tengo que ir, es un lugar donde yo estoy. Porque nosotros vamos a los refugios cuando hay un huracán, ¿no? Y la persona no se siente segura. Pero el Señor es la fortaleza de su pueblo. Cuando estamos abrumados, cuando hay circunstancias adversas, nuestro refugio, comienza el salmo, es Dios. Alguien dijo que el pánico solo es posible cuando tenemos un bajo concepto de Dios. El pánico entra a nuestras vidas cuando nuestra visión es quitada de Dios. Y esa es una gran verdad. El pánico solo es posible cuando tenemos un bajo concepto de Dios. Porque si tenemos, hermanos, un alto concepto de Dios, no puede haber pánico en nuestros corazones. Pero el pánico existe cuando yo comienzo a ver los problemas más grandes y a Dios pequeño. Ahí es que comienza el pánico.
Cuando yo comienzo a ver a Dios como la fortaleza de mi vida, como el refugio seguro, como el amparo en el cual yo estoy, valga la redundancia, amparado, pues yo comienzo a ver la circunstancia de una forma distinta. Porque mi refugio y mi fortaleza es el Señor. Qué beneficioso es, iglesia, nosotros poder tener al Señor como nuestro refugio. Él siempre está ahí. Nuestro refugio solo es bueno si podemos llegar a tiempo. Pero como el Señor siempre se encuentra con su pueblo, podemos correr hacia Él en cualquier momento. Él está con su pueblo. Y nuestra respuesta debería ser, le digo debería ser, porque nuestros corazones pecaminosos, hermanos, divagan por distintos pensamientos, hacen a Dios pequeño y nos olvidamos de que si Él es mi fortaleza, ¿por qué yo debo tener miedo? Estamos en un lugar seguro. La realidad de la fuerza de Dios combinada con la realidad de la cercanía de Dios debe hacer que su pueblo no actúe en miedo, porque podemos correr a Él en cualquier momento. Y cuando esta verdad se asienta en mi corazón, no solamente de manera intelectual, se vuelve una realidad en mi corazón, eso le da un coraje inquebrantable a su pueblo, de poder resistir, no importando si se desmoronan las montañas, no importando si hay un terremoto, no importando si nos rodea el mar, no importando si viene un huracán. El salmista enfrenta sus miedos y los menciona en el versículo 2 y 3. Esos miedos que pueden haber estado en el alma. El versículo dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. No temeremos, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. No temeremos, porque el Señor es mi fortaleza. Una promesa muy parecida: las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. Estás en un lugar seguro, bajo una promesa segura, ante la posibilidad de peligro. Él es mi fortaleza y yo puedo correr a Él, aunque sienta muchas veces que no puedo, aunque el mundo entero, dice el salmista, se nos venga encima. En otras palabras, se ha causado por un desastre natural como los que hemos tenido aquí, por medio de una tormenta, por medio de un huracán, por medio de un tornado, por medio de un terremoto, ya sea por medio de una pandemia global como tuvimos recientemente, ya sea por medio de un diagnóstico devastador que me dio el médico. Cada uno de nosotros hay ocasiones donde nos sentiremos como si todo el mundo se estuviera desmoronando como si se nos fuera a caer el mundo. Tenemos miedo, pero me encanta esta palabra: aunque bramen, aunque se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque todas estas cosas ocurran, no dice que no le va a ocurrir nada al pueblo de Dios. Es que aunque estas cosas sean una realidad en nuestras vidas, aunque el refugio de Dios a su pueblo es suficientemente grande para manejar cualquier temor que su pueblo pueda tener. A veces la oscuridad nos rodea, vemos nublado todo, y quizás por eso, hermanos, el Señor nos ha dicho en tantas veces en su palabra, en la Escritura: no temas, no temas, no temas.
El Señor sabe que en medio de la oscuridad a veces su pueblo tiene miedo. Y nos recuerda vez tras vez, no teman. Y en la gloriosa providencia de Dios, Él toma nuestros temores para llevarnos continuamente hacia Él, donde encontramos suficiente para cada desafío y para cada miedo nosotros estar seguros. No teman. Se dice de unos indios nativos en los Estados Unidos que tenían la tradición que tomaban a sus jóvenes, a sus hijos jóvenes que ya estaban entrando de la etapa de niño a adolescente para ser hombre, y le ponían una venda en los ojos y lo ponían en el bosque, en medio del bosque, con la venda en los ojos, y tenían que estar parados toda la noche, parados con la venda en los ojos. ¿Usted se puede imaginar el miedo que tenían esos jóvenes? Pensando que en cualquier momento podía venir un oso, cualquier sonido que escucharan, ellos podían pensar, esto es una serpiente que nos va a atacar. Y sin embargo, cuando llegaba el amanecer, su padre le decía que podían quitarse la venda de sus ojos. Ellos podían ver lo hermoso de aquel bosque, y más adelante estaba su padre con un arco y una flecha esperándole y cuidándole para que nada le pasara. Hermanos, esta es una prueba para formar la madurez de estos jóvenes, para que aprendieran a mantenerse seguros, pero a la misma vez era una prueba para hacerle ver, aunque te hemos puesto en esta situación, yo estoy cuidando de ustedes. El padre no durmió en la noche, con un arco y la flecha, cuidando a su hijo. Y hermanos, hay momentos dados donde entramos en circunstancias adversas, donde Dios en su soberanía la está utilizando para que nosotros podamos crecer en confianza y dependencia de Él. El padre quería que su hijo de la tribu pudiera conocerle y pudiera confiar en su padre. Y de la misma forma, a veces Dios nos pone en lugares con venda donde no entendemos por qué está ocurriendo eso, para que tu dependencia de Dios en medio de la guerra pueda hacernos crecer en confianza, porque de otra manera, hermano, seríamos niños consentidos que no creceríamos para nada. Y Dios nos hace pasar por momentos como estos para que dependamos del Señor. Número 2. Cuando Dios es nuestro refugio eterno, podemos tener gozo en su presencia porque estamos en Él. Mira cómo dice aquí el salmista, donde su protección no solamente nos da valentía para mantenernos firmes en medio del temor, sino que nos alegra. Mira la segunda estrofa, en el versículo 4 al versículo 6. Mira el contraste de sentimiento. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Es interesante porque en Israel no había ríos, y él está utilizando una referencia para hablar acerca de el río que nutre a su pueblo. Y la pregunta que debemos hacerle al texto es: ¿y de dónde está el salmista sacando el río que corre por la ciudad cuando en Jerusalén no había ríos? Pues precisamente lo que está diciendo aquí el salmista: mi fuente de gozo es el Señor, porque en medio de mis temores hay un río y un arroyo, una manantial, una metáfora de la presencia de Dios que trae alegría a su pueblo. Génesis capítulo 2 es un río que ha sido símbolo de la presencia de Dios.
Y dice que los ríos que fluyen dentro y fuera del jardín del Edén nos recuerdan la vida abundante de la presencia de Dios. Dice Bell y Kim Gott en su comentario: hay una verdad donde el salmista recuerda la presencia de Dios que estuvo con su pueblo en Adán y que sustentó a su pueblo. Es la presencia de Dios que cuida a su pueblo. Y nos hace sentido, hermanos, porque cuando tú vas a Apocalipsis, Génesis capítulo 2 comienza con un río donde la presencia de Dios está con su pueblo, representando ese río que está en medio del árbol de la vida y que corre y llena la ciudad. Es una metáfora de la presencia de Dios con su pueblo. Así comienza Génesis, así comienza la Biblia, y mira cómo termina la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Dios termina dándole la esperanza a su pueblo que la presencia que estuvo con ellos en el inicio de su creación es la presencia que morará con ellos en la culminación de su creación, donde estemos con Él para siempre. Está describiendo lo que es vivir en comunión con Dios por toda la eternidad. Ese río habla de la comunión con Dios, del gozo que hay en su presencia. Es una imagen de la presencia de Dios como un río. Interesante, porque en Apocalipsis dice que sale del Cordero de Dios. Es la presencia de Dios que lo inunda todo, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero de Dios lo llena todo y en todo. Ahora nos hace todo el sentido del mundo cuando Jesús dice en Juan capítulo 7 versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde está sacando eso Jesús? El pueblo de Israel sabía muy bien lo que significaba los ríos en el inicio de la creación. Era la presencia de Dios con su pueblo. El que cree en mí, dentro de sí tendrá su presencia para siempre. Pero pastor, esa interpretación suena rara. No, Jesús mismo da la interpretación. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Lo puede ver? Es la presencia de Dios con su pueblo, como un río que nos calma en medio de la agitación, en medio de la persecución. La presencia del Señor trae alegría a su pueblo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La morada del Altísimo. Aunque Israel no tenía río, tenía algo mejor que un río. Era la seguridad de la presencia de Dios. Iglesia, cuando sentimos que el mundo a nuestro alrededor se nos está cayendo, debemos saber que Dios está allí, que su presencia está allí, y beber de aquella continua presencia de Dios. Su posición me da descanso. Su fortaleza trae descanso a mi alma. Y mira las palabras que él dice, versículo 8 al versículo 10. Yo soy Dios. El Señor mira nuestros temores y Él dice: yo soy Dios. Eso me trae a memoria cuando los discípulos estaban atemorizados. ¿Recuerda en la barca? Y Jesús le habla a la tormenta y le dice: calla y enmudece. Y no solamente la tormenta
le obedece a la voz de Jesús, sino que Jesús calma el corazón de sus discípulos? Yo soy. La pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos para calmar la tormenta? Absolutamente nada. Ni siquiera confianza tenían en el Señor. Es la voz y es la presencia de Jesús la que le da seguridad a su pueblo. Dios es exaltado y reina sobre todas las cosas. Y el salmista nos dice: cuando tú estás en la fortaleza que es segura y en aquel refugio que es seguro, venid a mí y ver las obras del Señor. Mira la invitación: vengan a mí para que ustedes puedan ver lo que Dios ha hecho. Se entiende que lo que comienza a decir ahora el salmista proviene de la respuesta de Dios al ataque de los asirios, como les dije en el contexto. Después le apareció el ángel del Señor y dice la escritura que habían 185,000 soldados muertos fuera de las murallas de la ciudad. Su campamento estaba lleno de arcos, lanzas, carros vacíos, y la única forma de deshacerse era quemarlo. Por eso que el salmista comienza a recordarnos y decir: el humo que desciende y todo lo que nuestro refugio es el Dios de la costa. Venid, ve las obras que ha puesto asolamientos sobre la tierra. Versículo 9. Mire lo que dice ahí. Él es el que nos invita a ver el humo que asciende hacia el cielo, y cada ola es un recordatorio que Él hace cesar la guerra, que Él destrona los arcos y que Él corta la lanza. Esa es la realidad. Él es quien tomó a los asirios y había solamente con un ángel 185,000 hombres muertos. Esta semana leía un comentario que decía: ¿cómo puedo creer que Dios, el Dios de la Biblia, sea un Dios bueno, misericordioso, cuando Él mató a los de Sodoma y Gomorra, cuando Él mató a los de el tiempo del diluvio de Noé, y cuando vemos versículos como este donde mató 185,000 de un solo? Hermanos, ¿de cuándo acá nosotros nos sentamos en la silla de juez para decir lo que el que creó, lo moralmente bueno, lo que realmente es justo y perfecto? Hermano, cuando Dios decide ejecutar sus juicios, Él no tiene que dar misericordia. Y en todos estos juicios que vemos en la Biblia, Dios extendió misericordia y el pueblo la rechazó. Lo vemos en el libro de Noé, en el libro de Génesis con Noé. Lo vemos en Sodoma y Gomorra. Si hubieran 10 justos, yo tendría misericordia en cada uno de ellos. Dios les proveyó misericordia y socorro, y aún así el pueblo lo rechazó. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuando Dios ejecuta juicios si es falto de misericordia? ¿En serio? ¿Falto de misericordia? El Dios que entregó a su hijo, lo hizo maldición y cargó la ira de Dios. Es como decir a un asesino que está siendo sentenciado por un juez justo, decirle al juez: usted es falto de misericordia porque usted condena a ese asesino. No, ese juez es un juez justo y está ejecutando la justicia del asesino, del violador. Nuestro Dios es un Dios justo, y cuando Él ejecuta sus juicios lo hace en perfecta justicia. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? El salmista nos está recordando: es Dios quien hace cesar la guerra, es Dios quien parte el arco, es Dios quien que hace justicia. Hermanos, la salvación nuestra fue la batalla más grande y nosotros no hicimos nada. ¿Usted puede entender eso? La batalla más grande de la humanidad se peleó en el Monte Calvario, donde la muerte fue vencida. La pregunta que debemos hacernos: ¿qué hiciste tú? ¿Y qué hice yo en esa guerra?
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Contempla lo que yo voy a hacer. Dios puede utilizar a su iglesia, pero su trabajo es destruir la maldad. Eso no lo va a hacer, eso no lo vamos a hacer nosotros. Su trabajo es cesar las guerras. Su trabajo es libertarnos del pecado y de la muerte. Esa es obra de Dios. Eso no es obra de su pueblo, eso es obra de Dios. Así que cuidado con este discurso que ahora se está dando de que la iglesia ahora tiene que ser proactiva y que la iglesia tiene, sí, la iglesia es proactiva predicando el evangelio, la iglesia es proactiva llevándole gracia al caído, la iglesia es proactiva levantando la voz contra el pecado, pero la iglesia no va a pelear con armas carnales. Esto no es a través de que tenemos que buscar un gobernante que ahora sea amigo de los creyentes y ataque el sistema woke. No, es que esa no es la esperanza de la iglesia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejen de pelear y reconozcan que yo soy Dios, y exaltado seré entre las naciones, exaltado seré sobre la tierra. Es un llamado a detenernos, es un llamado a las naciones para decir: dejen de pelear ni dejen de rebelarse contra el Señor. Pero es un llamado a su pueblo donde dice: dejen de preocuparse y inquietarse, porque yo soy Dios y es el que controlo la historia. Yo soy Dios. Confianza en el Señor. El secreto de la confianza no es difícil, hermanos. El secreto de la confianza es saber que Dios está conmigo. No tienes que dar mucha vuelta. ¿Y cuál es el secreto de crecer en fe? ¿Y cuál es el secreto? No te voy a dar 5 pasos. El secreto de la confianza es saber que Dios está contigo. No hay nadie más confiado que el que sabe que Dios está con él. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está en tu contra, no importa quiénes ejércitos tú tengas. Si Dios está en tu contra, no importa el poderío económico que tú tengas. Si Dios está en tu contra, ay de ti. Pero si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y ese es el secreto de la confianza. Dios está con su pueblo. Y me encanta cómo termina este salmo. El Señor de los ejércitos. Este es un estribillo, es un, como decimos acá, un coro que se repite. Recuerda que esto era un cántico. Y recuerda que en los cánticos, los coros es lo que queremos que se recuerde. Y este coro se repite en el versículo 7 y termina el versículo 11 con el mismo coro. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Y volvía otra vez el cántico y terminaba: el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. La idea del salmista es recordarle: Él es el dueño de los ejércitos de la tierra, del cielo y de todo lo que existe. Él es el dueño guerrero que gobierna sobre todos los ejércitos de su creación. No hay comandante más fuerte, no hay coronel más fuerte. Nada puede enfrentarse al poderío de Dios. Y el Señor está obrando todas las cosas conforme a su voluntad para el bien mayor de sus hijos. Y termina el coro diciendo: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y todavía el salmista no tenía lo que nosotros hoy tenemos: la revelación completa y absoluta de Emmanuel, Dios con nosotros. Él se hizo hombre, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó en medio de su pueblo, se hizo carne, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y no lo dejó ahí. Nos dejó el Espíritu Santo que está por nosotros a través de su pueblo
y dentro de su pueblo. Es la presencia de Dios. Hermanos y amigo que te encuentra aquí, el Señor está con su pueblo. Y yo quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿De qué lado tú estás? Porque si tú no eres de su pueblo, estas promesas no son para ti. Y quiero no solamente recordarte esta verdad, al preguntarte de qué lado tú estás. Si tú no has visto a Cristo como el que murió por tus pecados, recibiendo la ira de Dios, Dios no es tu refugio. Esto va a sonar fuerte, pero quiero que lo escuche bien. Dios es tu enemigo. Tú no tienes refugio de su ira. Y si tú mueres hoy sin Cristo, la ira eterna de Dios estará sobre ti. Y no hay lugar donde te puedas esconder de su ira. Dice su palabra que en los últimos tiempos algunos desearán morir y no podrán, y le darán a las peñas caer sobre nosotros porque no soportarán la ira de Dios. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, yo quiero decirte hoy que tú no tienes lugar seguro. Recibirás el castigo de la ira de Dios. Pero si tú pones tu confianza en Él, tú tienes un refugio seguro. Un refugio seguro sobre las tempestades de esta tierra. Un refugio seguro sobre la muerte que es inminente y no te podrás escapar de ella. Pero sobre todas las cosas y las más importantes, tendrás un refugio seguro y eterno de la santa, justa ira de Dios. El que está en Cristo nunca recibirá el tormento de la ira de Dios. El que está en Cristo nunca recibirá los embates del castigo, porque Cristo lo recibió por ti en el Calvario. Jesús dijo: yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y tú sabes dónde Él fue a prepararnos lugar seguro y refugio seguro? Cuando Él dijo: yo me voy a ir a preparar lugar para vosotros, no está hablando de que Jesús fue a construirme una mansión con 7 cuartos en el cielo, hermanos. Está hablando que Él fue a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Yo les voy a preparar lugar para vosotros. Él fue y recibió el castigo. Y Cristo no recibió la fortaleza y el refugio de su ira para que tú y yo podamos tener la fortaleza y el refugio de su ira. Él recibió la ira del Padre para que tú y yo podamos estar seguros por siempre de la ira de Dios. Él fue a preparar lugar para nosotros en la cruz, para que donde Él está nosotros podamos estar por siempre. Y podamos estar en su presencia por toda la eternidad, siendo Él nuestra fortaleza eterna por siempre, iglesia. El mensaje de este salmo es claro. Él es una fortaleza en nuestros mayores temores. Cuando sentimos que las puertas del infierno han venido contra nosotros y tenemos mucho miedo, recuerda: Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra esté temblando, Dios ha prometido serme un refugio eterno. Mañana la tierra puede temblar, el sol puede perder su luz, la luna puede perder su belleza, pero iglesia, el hombre que confía en Dios, nada podrá cambiar su afecto por Dios. Aunque todo cambie, el hombre que tiene su confianza en Dios, nada podrá cambiar sus afectos por Dios. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En qué refugio te estás escondiendo? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tus habilidades?
Porque algunos piensan que después que tú tengas un trabajo seguro, después que tú tengas una buena educación, si tú no tienes a Cristo como el refugio de tu vida, tú puedes tener el mejor trabajo, la mejor educación y la mejor cuenta de banco, que en el día de la tormenta no tendrás refugio. Estás parado sobre la arena. Y cuando llegue el embate, no te podrás refugiar. Porque estas cosas son efímeras, son pasajeras. Si tú no estás parado en el castillo fuerte que es nuestro Dios, estás en un lugar muy peligroso. Él es la única fuente de confianza real. Todas las demás se terminan. Tienes salud hoy, mañana no la tendrás. Tienes dinero hoy, mañana no lo tendrás. Tienes ropa hoy, mañana no lo tendrás. No te aferres a ninguna de estas cosas vanas. Ven y corre al castillo fuerte. Iglesia, no temamos. No temamos. Las cosas no van a mejorar, pero nuestro Dios no va a cambiar. Y Él sigue siendo fiel a su pueblo. Y Él prometió estar con su pueblo. Y Él prometió ser el gozo de su pueblo. Y Él prometió llevar a su pueblo a un lugar seguro. Número 2, confiemos en el Señor. Nuestra confianza proviene de saber que Dios está con nosotros y a favor de nosotros. Y estemos quietos. Estad quietos y confiad que Él es Dios. Cuando todo parece una locura en nuestra mente, cuando todo se vuelve y se revoluciona en nuestro corazón, el Señor dice: estás en mí, estás en un lugar seguro, estás escuchando los vientos, estás sintiendo que la tierra está temblando, pero tú estás en una fortaleza segura, estás en un refugio seguro. Estás quietos y mira lo que yo voy a hacer a través de esto. Confía que lo que yo estoy haciendo es bueno. Confía en que lo que yo estoy haciendo es perfecto. Estás quietos. No pudiste hacer nada en tu salvación y no podrás hacer nada. Mira mi poder. Es Dios quien controla cada evento. Y confiemos aunque no entendamos nada ahora. Y cuando sentimos que todo se está desplomando y que todo lo que está firme se está derrumbando, y que en esto yo tenía puesta mi confianza, pues qué bueno que Dios la está quitando. Y qué bueno que Dios la está desarraigando. Confía en Él, porque Él es nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Y me encanta cómo termina. Pudo terminar diciendo: el Dios de Abraham. Pudo terminar diciendo: el Dios de Isaac. Y tú que te encuentras aquí, que te puedes identificar con esas últimas palabras, Él dice: Él es el Dios de Jacob. ¿Y usted sabe quién era Jacob? El más tramposo. El que le robó la primogenitura. El que era conocido por ser tramposo. El Señor trató con él, le quitó donde estaba puesta su fuerza, lo hizo dependiente de Él, y es uno de los patriarcas. Y Él dice: el Dios de Jacob puede ser tu Dios hoy. Corre a la fortaleza segura en Cristo. No hay otro lugar donde te podrás refugiar. Corre a Él, arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Padre, te agradecemos. Gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 46. Gracias, Señor, porque aunque se amotinan contra ti, aunque se burlen de tu nombre, aunque hagan escarnio con tu pueblo, aunque vengan momentos de dificultad, momentos de persecución, momentos de enfermedades, momentos donde tus juicios son ejecutados por medio de los fenómenos naturales que nos apuntan a un juicio mayor, que será el juicio eterno. Mientras estas cosas ocurren y nuestras rodillas tiemblen, Señor, recuérdanos que estamos bajo la fortaleza segura que es nuestro Dios. Tú eres
nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. No prometiste quitar las tribulaciones de nuestra vida. Prometiste estar con nosotros como nuestro refugio cuando las tribulaciones lleguen. No prometiste que la tierra no sea estremecida. Prometiste ser nuestro refugio cuando se estremece la tierra. No prometiste, Señor, que los mares se traspasen a los montes y los montes se traspasen al corazón de la mar. Pero prometiste que cuando estas cosas pasen, como pasó, donde el mar cubrió los montes en el tiempo de Noé, aquella arca era el refugio seguro de aquellas 8 personas en medio de los embates de tu ira. Ellos que estaban seguros en ti, aunque bramen, aunque se turben las aguas, aunque tiemblen los montes a causa de tu braveza, tu presencia está con nosotros, Señor. Tu presencia está con nosotros. Padre, gracias por recordarnos esa verdad y que no se nos olvide, que salgamos de este lugar recordándonos lo que dices en el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Tú estás con tu iglesia, para tu iglesia, por tu iglesia, hasta que tú regreses, Señor. Prometiste estar con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea tu nombre. Que podamos venir y ver, que podamos contemplar las obras de nuestro Dios. Tú eres, Señor, quien gobierna sobre las guerras. Los hombres no tienen la palabra final sobre las guerras. Tú eres quien cesará la guerra. Lo hiciste con los asirios y lo harás por siempre. Donde el arco será quebrado, donde la lanza será cortada y donde los carros de fuego serán quemados por toda la eternidad, para la gloria y la exaltación del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.